Bueno, en estos momentos nosotros vamos a empezar el análisis de algunos términos macro y micro. El primero que nosotros tenemos que analizar se llama inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Esto incide en tres cosas. Es la pérdida del poder adquisitivo. Esta pérdida quiere decir que vamos a tener menos capacidad para comprar, es la primera característica. Vamos a tener menos capacidad para comprar. La segunda característica, no nos van a elevar el sueldo ni el salario, no se va a elevar el sueldo y el salario. Y el tercer problema de la inflación es que se necesitará más financiamiento por parte del gobierno. Se necesitará más financiamiento por parte del gobierno. Todo eso son los fenómenos con que se relaciona la inflación. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de... Cuando nosotros hablamos de inflación, tiene que existir un control de precios. Ahora, lo que ocurre es que los países en sí, no todos tienen el poder de fabricar sus propios productos. La mayoría de los países tienen que importar, es decir, que tienen que traer de otras ciudades, otros países y otras zonas internacionales los productos para poder tener el gusto y la preferencia de sus consumidores. Entonces, existe un gran problema que es la diferencia de los precios. Las personas que no tienen conocimiento de economía dicen que tranquilamente quisieran comprar un producto y ese producto quieren pagar el mismo precio extranjero, razón por la cual no se lo puede hacer. Pongo un ejemplo de una marca que se está ingresando aquí al Ecuador por primera vez, la marca de los jeans Wrangler. El jean Wrangler es el jean vietnamita, es el verdadero jean. Ese jean, ¿por qué se caracteriza? Nosotros no utilizamos la réplica colombiana de Levi's, rara es la persona que utiliza el verdadero Levi's. El Levi's es un jean totalmente pesado, es un jean con el cual no van a sentir calor, por más que haya estos soles, y cuando es frío no lo sienten porque es una tela bien pesada. El jean Wrangler, ¿en qué se caracteriza? Es un jean que tiene aproximadamente 8 bolsillos y tiene bolsillos internos. Ese es el verdadero jean, lo hacen los vietnamitas. ¿Qué es lo que ocurre? En Estados Unidos un jean así, por muy caro que sea, valdrá 20, 25 dólares. Ese jean, esa marca ya existe, ya la han traído en el Ecuador, solo la he visto en Río Centro Ceibos. Entonces, ¿qué ocurre? De que fui a averiguar el jean, que allá vale 20 o 25, aquí con impuestos y con margen de utilidad, porque todo el mundo tiene que tener un margen de utilidad, está en 66 dólares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí ya tenemos elementos que disparan la inflación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la bahía, nosotros vamos a la feria del jeans, sencillo, ¿qué yo hago con 60? Tranquilamente me puedo comprar en unos 3 o 4 jeans. Esa es la teoría del precio versus la inflación. Les doy otro ejemplo de la teoría del precio versus la inflación. Tenemos la típica funda que venden en las calles de lo que es el tomate, la cebolla y el pimiento. Claro que influye el factor clima, pero ¿qué es lo que pasa? Normalmente le vendrán unos 3 tomates, le vienen unas 3 cebollas y le vienen unos 2 pimientos. ¿Qué es eso? $1. Haga ese experimento en mi comisariato o haga ese experimento en Megamaxi o en Supermaxi. No va a encontrar lo mismo. Va a encontrar que con ese dólar no va a tener esa misma cantidad, difícilmente. Pero tal vez si usted se va a la tienda de la esquina, en la tienda de la esquina, por $1 va a encontrar aproximadamente unos 5 tomates solo, por otro dólar va a encontrar aproximadamente unas 6 cebollas y tal vez encuentre unos 4 pimientos. Entonces esa es la teoría precio versus la inflación. La inflación quiere decir de que el precio va a subir. La inflación siempre influye que el precio va a subir. Cuando el precio va a bajar se llama deflación. Es todo lo contrario. El aumento de los precios es la inflación y la bajada de los precios es la deflación.
Normalmente todo país tiene inflación, pero lo que pasa es que hay inflación ajustada. O sea, Estados Unidos tiene inflación, pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que la inflación de los Estados Unidos es aproximadamente el 1.11%. No lo vamos a sentir. Por eso es que en Estados Unidos todas las cosas terminan en 99 centavos. Así de sencillo. Siempre la inflación está relacionada con la oferta y la demanda. Mientras más personas quieran comprar un producto, el precio va a bajar, incluso el precio va a ser estable. Pero mientras menos personas necesiten el producto, lo quieran comprar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese precio se va a disparar. Ese precio se va a disparar. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que dar ejemplos cotidianos. Como les había dicho, tenemos lo que es la papa, le puedo decir otra vez el tomate, la cebolla, la naranja. ¿Qué es lo que pasa con la naranja? ¿Por qué nosotros encontramos fundas de naranja de $1 en la calle? Porque es un producto que todo el mundo lo quiere. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Ahí tenemos la oferta versus la demanda. ¿Por qué el paralelo de ustedes subsiste en este horario? ¿Por oferta o por demanda? Por demanda. Es así de sencillo. Hay demanda. Ustedes son unos 30 y pico. Hay una buena demanda. Cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, ya estén en séptimo, en octavo, ya no van a ser los 30. Ya en los 30 ya empiezan a ser 20, 10 y algo. ¿Qué es lo que pasó con la demanda? La demanda fue bajando. ¿Por qué la demanda fue bajando? Sencillo, hay algunos aspectos. En términos académicos, ustedes se pueden casar, se pueden enamorar, pudieron tener hijos, tal vez perdieron a papá o a mamá. Entonces esas cosas que hacen de que ustedes sigan o no prosigan. Incluso ustedes después descubrieron, no, ya no me gusta la carrera. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo, los mangos. Es importante mencionar que esta inflación puede ser baja, puede ser leve, puede ser moderada. Y la peor inflación se llama hiperinflación. Tenemos inflación baja, leve, moderada y tenemos la hiperinflación. Ejemplos de hiperinflación. Venezuela. Hace unas semanas atrás dijeron que los 600.000 bolívares traducidos a dólar son $15. Ese es el salario mínimo vital. Pero antes de que hicieran ese movimiento de los $15, el salario mínimo vital era 400.000 bolívares y 400.000 bolívares, aunque ustedes no lo crean, eran $3. Entonces el problema es que ellos manejan un tipo de cambio, una inflación que supera más del 400%, en que las cosas cambian radicalmente. Cuando una inflación es baja, muy sencillo. Supongamos, están ustedes, van a gastar en almuerzo. ¿Cuánto gastan en el almuerzo si están por esta zona? 2.50. 2,50, perfecto. Y si lo compran la otra semana, ¿cuánto va a costar ese almuerzo? 2.50. 2,50. Y si van a comprar el almuerzo aquí mismo, pero la semana de Navidad, ¿cuánto valdrá? 3. $3. Sí. Por lo que hacen. Ya, por lo que hacen cosas en Navidad. Entonces subió. ¿Cómo subió? Muy bajamente, muy levemente. Usted no va a reclamar por eso. Así de sencillo. Porque eso es un mínimo. Correcto. ¿Qué es lo que pasó en el caso de las semanas anteriores que hubo este problema del transporte? Les vuelvo a decir, o sea, estoy en una etapa de mi vida que yo no cojo Metrovía, me van a disculpar todos los que están viendo aquí, pero hay que coger el ejemplo. Antes del ajuste, ¿cuánto pagaban ustedes por el transporte? Lo que 25 o 30 centavos. 30 centavos. ¿Cuánto iban a pagar? 40. En términos de inflación, ¿cómo hubiera sido eso? ¿Bajo, leve o moderado? Moderado. Leve. Moderado. Realmente era bajo.
No, yo les digo, realmente era bajo, de 30 a 40. Pero si les hubieran dicho de 30 a 50, ¿qué hubiera sido ahí? Hiperinflación. ¿Leve o moderado? Moderado. No, ya era moderado. Ya era moderado. Y si yo les digo que era $1, ¿cómo era ahí? Eso era la hiperinflación. Eso era la hiperinflación. ¿Comprendido? Ya, ahora escúchenme. ¿Cuál es el problema en el caso del transporte? El problema en el caso del transporte es que se dispara un precio base y ese precio base se dispara con otros productos. La inflación no ataca a una cosa o a un sector, ataca todo el ambiente que está ahí. Por eso es que si se sube el pasaje, sube inmediatamente ¿qué? El combustible, sube inmediatamente ¿qué? El gasto de movilización. ¿Y qué es lo que pasa con el sueldo? El sueldo se reduce. ¿Por qué? Porque si yo era de las personas que gastaba, un ejemplo, $20 en movilizarme al mes, con estos cambios ya, esos ya no eran 20. Tal vez se hacían 30, tal vez se hacían 40, tal vez se hacían $50. Entonces, el aumento de los precios obliga a que el poder adquisitivo baje. Hasta aquí hay dos cosas. Pregunta de lección o de examen. Mencione un ejemplo de deflación en el Ecuador. ¿Qué responderían ustedes? De deflación en el Ecuador. ¿Qué mencionarían? Firma la gente. Míralo, míralo. ¿Qué dirían ustedes? Ejemplo de deflación. No, nada que ver. Nada que ver. Deflación es la bajada de los precios. Por ejemplo, en temporada playera. Bajada de los... No, más antes ahí hay hiperinflación. No, pues, o sea, cuando es temporada de playera, los precios están bajos, pero cuando llega esa temporada, los precios aumentan. ¿La naranja? No. No, yo quiero saber que me dé un ejemplo. A ver, cuéntame. En el caso de cuando pasó el terremoto, no sé si que ahí existió en algún momento deflación, ya que... No, nada que ver, pero subieron al 14%. Empezaron con la hiperinflación. El mejor ejemplo que les puedo dar de deflación, sí existe deflación. Hay deflación en todo el mundo. El único ejemplo se llama Black Friday y el otro se llama Cyber Monday. Esos son ejemplos de deflación. ¿Por qué? No tanto, pero hay. Es una caída de los precios. ¿Por qué se hace esa caída de los precios? Casualmente para que todo lo que no se vendió en el año, en ese momento se vende. Ojo, el Black Friday y el Cyber Monday no es únicamente en lo que es pasajes aéreos, es en tecnología, es en carros, es a nivel general. Les garantizo que si la universidad, los colegios, las escuelas les hicieran Black Friday o Cyber Monday, oye, la gente pagará por adelantado unas 2 o 3 pensiones, pero no lo hacen. ¿Cómo puedo usar? El martes loco, por supuesto, es otro ejemplo de deflación. Lo que pasa es que la deflación, escúchenme bien, la deflación no es continua, es una sola, porque si siempre están en deflación, van a perder. ¿Ya? Van a perder. Siempre es en X temporada. Es que tiene que quedar claro. Deflación quiere decir que cae el precio, baja el precio y todo el mundo lo compra. Todo el mundo lo compra. Te hacen la rebaja de la rebaja de la rebaja. Cuéntame. Pero en eso, ¿qué efecto tiene en la economía? ¿Qué cosa? ¿Qué efecto o qué tanto de efecto tiene en la economía el Black No, Friday? el efecto es bueno. ¿Por qué? Porque mueves capital. Simplemente, o sea, yo como dueño de negocio, yo como Jaer, yo como créditos económicos, ¿qué me estoy asegurando? Me estoy asegurando que lo que yo tenía como inventario disponible para la venta y que no lo haya vendido en otros meses, lo mueva, genero ingresos para mí y al mismo tiempo tengo capital para traer el nuevo modelo. Así es como se hace. El mejor ejemplo que les puedo dar, ahorita, yo ya la semana pasada pagué la última cuota de mi carro. Ahorita nomás estoy esperando el papel que me den la liberación.
¿Qué es lo que ocurre? En el momento que yo pagué ya la última cuota, de todas las compañías me están llamando, venga por favor, compra el carro nuevo, que el uno, que el otro, que ta. Pero algunos son sabidos, algunos el carro nuevo me lo ofrecen 2020, hay otros que el carro me lo dan baratísimo, pero me lo dan todavía 2019. Y yo estoy esperando esas 2 semanas de Black Friday porque sé que me lo tienen que dar aún más bajo. Me lo tienen que dar más bajo. Para la economía es bueno. ¿Qué cosa? ¿Cuándo empieza el Black Friday? El Black Friday es la última semana de noviembre. Para la economía es bueno. ¿Por qué? Porque ingresa capital, ingresan ventas. Es bueno. ¿Por qué? Porque hay negocios que son cíclicos. Yo puedo ser Jaer, yo puedo ser créditos económicos, pero ¿de qué me sirve tener esas marcas si hay inventario que todo el año no lo moví? El comercio exterior y el comercio internacional necesitan tributos. Los tributos son impuestos y en términos de materia se llaman aranceles. ¿Ya? Volvemos a repetir. El comercio internacional y el comercio exterior necesitan impuestos. Esos impuestos se llaman tributos y el término correcto son aranceles. ¿Los aranceles qué son? Los impuestos que cobra un país y que también los va a cobrar otro país. ¿Cuál es la diferencia de los aranceles? Que un país cobra más y otro país cobra menos. Lo que hacen los países son acuerdos. ¿Para qué? Para entre ellos mismos no cobrarse aranceles. ¿Ya? Entonces, uno de esos acuerdos se llama el Tratado de Libre Comercio. Cuéntame. Profe, he escuchado que ahorita los celulares ya no le van a comprar. No le van a cobrar. Al traerle. Claro, ya los celulares, correcto, no tienen aranceles, pero la gente es incauta, la gente es ingenua. Y se los digo, nos estafan horriblemente. Ahorita el que está de moda, yo siempre le digo a mi esposa, a veces yo la friego y le digo, oye, ya bota ese teléfono. ¿Por qué? Porque ella tiene el iPhone 6. ¿Qué es lo que ocurre? De que el iPhone 6 hay un iPhone 6 que ya está descontinuado. Hay otro que como que ya, pero ya le falta poquito para que eso no sirva. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, es tan descarado que lo venden y la gente la compra porque dice, es que yo tengo iPhone, no hay nada que ver. Ahorita el que más o menos está de moda es el iPhone X, a pesar que le sigue otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que ahorita he visto que Claro hace la propaganda, ven, cómprame el iPhone X, bueno, yo no sé cómo, pero la cuota está como en... 89. Claro, casi los $90. Sí. Por favor, multipliquen 90 por 18. Hagan eso. Sale como 1900. Multiplica 90 por 18. Chama, es que multiplicas nada. 1620. Si yo me pongo a ver la página de Amazon, que esa es la referencia, el iPhone X, es que ya hay otro, el XS, ese es el bueno, no sé cómo se llama, pero ya hay 2 modelos después de él. El iPhone X en Estados Unidos no está pues a ese precio y ahorita está en $600. Pero qué increíble es que a la hora de la hora hay gente que cree que bajó el arancel y que yo voy a tener que pagar $600 por él. No, aquí nos cobran margen de utilidad, nos cobran costo de importación y aparte de eso, servicio adicional. Se puede hacer el peor horror. Nunca se atrevan a comprar un celular por plan, porque lo terminan repagando. ¿Y por qué? Porque el celular es un bien intermedio que cambia cada 6 meses o cada 4 meses, de una manera tan drástica. Entonces créanme, hay gente que dice, y lo escucho, dice, oiga profe, pero yo me puedo conseguir el iPhone X aquí en Ecuador en $600. No lo pueden conseguir. ¿Saben por qué no lo pueden conseguir? Porque $600 si estuvieran allá. La persona que les vende les tiene que cobrar el avión, pues. Esa persona les tiene que cobrar la buseta, les tiene que cobrar el taxi que él gastó para venir acá. Y finalmente la persona va a decir, bueno, allá me costó $600, yo no te lo voy a vender acá en 600, te tengo que poner un margen de utilidad.
Lo único que hemos logrado es que el arancel del 45% ya no lo cobren, pero los otros costos están. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. ¿Qué va a pasar en Black Friday? ¿Lo voy a encontrar de $600? No, pero si ahorita vale 1.600, tal vez en Black Friday de aquí sí lo encuentre más o menos en 1.000. Sí lo encuentre más o menos en 1.000. ¿Por qué? Porque no lo pueden evitar. Y me olvidé de traerles otra vez el John Wick, que ahí lo tengo. No lo he vendido, me voy a quedar con él. Mejor. Sí, les vuelvo a decir, yo que traigo muñecos y vendo a la gente, el muñeco en Black Friday lo encuentro más barato todavía, pero eso no evita en que yo gaste en el avión. Eso no evita que tal vez en aduana me digan, oye, pero cobra. Ojo, atención, me había olvidado de eso. El arancel, ¿qué quiere decir? Que cobran impuestos en un lugar y en el otro lugar. Cuando yo traigo esas cosas, ¿cuántas veces pago IVA? 2 veces. Si yo traigo celular, ¿cuántas veces pago IVA? 2 veces. ¿Qué es lo que yo quisiera? Que no me cobraran IVA, pero me tienen que cobrar. ¿Cuál IVA yo prefiero? El IVA de los Estados Unidos, el IVA europeo, porque no pasa del 2%. Pero el IVA acá ya se siente. Comprendido. Ahí va, ese es el principio del libre comercio, que no deberían cobrar ni para ti ni para mí, pero desafortunadamente eso no se respeta. Continuemos. Pongamos una situación. Los tratados, los acuerdos se dividen en 2 categorías. Tenemos el bilateral y tenemos el multilateral. Los acuerdos bilaterales son entre 2 naciones, solamente entre 2. Los acuerdos multilaterales son entre más de 3 naciones. Esos acuerdos tienen cierta vigencia, no son de toda la vida. ¿Ya? No son de toda la vida. Hay otro concepto que sale por ahí que es la unión aduanera. La unión aduanera es una zona específica en la cual nunca van a haber impuestos. ¿Ya? Nunca van a haber impuestos. Eso es lo que se llama como la unión aduanera, que poco a poco lo analizaremos. Veamos las ventas que no tienen aranceles en México y la empresa mexicana se encuentra que no tiene aranceles en el Perú, pues evidentemente va a ser mucho menos complicado vender en cada uno de estos países. Esto efectivamente nos permite a las empresas ampliar los mercados, pero cuidado que también nos invita a ser más competitivos. Aranceles en el Perú, pues evidentemente el tratado identifica. Cuidado que también nos invita. Sí. Las empresas del otro país para vender sus productos en el mío. Punto 3. Contenido de un tratado de libre comercio. El tratado identifica los productos incluidos y excluidos. Por desgracia, no siempre todos los productos entran en un tratado. Muchas veces, por ejemplo, están excluidos los productos industriales o los productos agrícolas. Fije las reglas de origen. En las reglas del contenido de lo que es el Tratado de Libre Comercio, dice de que hay que identificar los productos que están incluidos y excluidos del tratado. Es que les vuelvo a decir, hay cosas que tienen que gravar impuestos y cosas que no tienen que gravar impuestos. A nivel general, las medicinas en cualquier parte del mundo son 0% arancel. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a tener la cura. Aunque ustedes no lo crean, la aspirina Bayer, eso es universal. El Voltaren, eso es universal. Aunque ustedes no lo crean, el paracetamol es universal, el omeprazol es universal. ¿Ya? Son pastillas de que todo el mundo tiene derecho. O sea, Finalin, eso también es universal. ¿Ya? Si yo hablo en el caso de las damas, las toallas Kotex también, eso es universal. Es 0 impuestos. Leche en polvo, leche en nido, eso es universal también. Colgate es universal. O sea, no crean de que es exclusivamente ecuatoriano, eso lo encuentran en cualquier parte del mundo. Fijar las reglas de origen. ¿Qué es las reglas de origen? Ojo, ese producto es 0 arancel, pero si vino de tal ruta. Si se vino por otra ruta, él va a gravar impuestos. La ruta es el destino por el cual se va. Siempre tiene que cumplir
ese tratado, siempre tiene que cumplir esa carretera. O sea, siempre hay lo que se llama la conexión. Ejemplo, si se van se han ido a los Estados Unidos, por decir, se van a Orlando, hay algunas conexiones ahí. Pueden hacer Guayaquil, Panamá. Pueden hacer Guayaquil, Colombia. Pero ejemplo, no pueden hacer Guayaquil, Argentina, en este caso Orlando. No, no pueden. ¿Por qué? Porque están ampliando las horas de viaje. Hay un aeropuerto que nosotros tenemos aquí en Salinas. ¿Por qué no funciona ese aeropuerto? Cuéntenme. Porque ese aeropuerto no tiene reglas de origen. Es decir, a ese aeropuerto nunca lo comercializan. O sea, ese es un aeropuerto de que cada vez que hay desgracia, por ahí se escapa el político. Así de sencillo. Y tiene que haber un calendario de desarme. ¿Qué es el calendario de desarme? Que todo artículo tiene su punto de vida. Y ese punto de vida, la línea, que en este caso es la vida útil, tiene que desaparecer. Entonces también desaparece el arancel. Como hemos visto, el arancel no pasa a cero al día siguiente. La zona de libre comercio es la aplicación de un TLC. Es la aplicación de un TLC para que en un tiempo determinado se establezca 0% de arancel para ciertos productos en las zonas acordadas. Teniendo en cuenta que los mismos deben mantener las reglas de garantía y origen. Punto aparte. Cuando nos referimos a estas reglas, ¿podría repetir? Deben mantenerse las reglas de garantía o de origen. Entonces, estas reglas indican la forma en que el usuario reconoce que el producto es auténtico. Ya, pongan atención al caso. Dentro de lo que es la zona de libre comercio hay acciones normales. Primero es reducir o eliminar las barreras entre sí, y la segunda es de que a pesar que las barreras estén eliminadas entre los países que tienen esa zona, para el resto de los demás países ellos sí van a mantener las respectivas barreras. Se los hago más fácil. Videojuegos. El videojuego, para aquellos que todavía gozamos de eso, es preferible comprarlo afuera que comprarlo aquí. ¿Ya? Incluso para los que juegan en línea. Cuando es de jugar en línea, ayer unos señores de NetLife me fueron a averiguar y me estaban comentando unos casos. Entonces, ¿quién diría? Él me decía, pero ¿por qué usted compra los juegos con cuenta estadounidense? Y yo le dije, sencillo. Porque si yo lo compro con cuenta ecuatoriana, me van a llegar los juegos de lo más último, los más pasados de moda. Pero si yo los juego con cuenta estadounidense, siempre voy a tener todo aquello que está de moda. Entonces ahí es donde aparecen las barreras. ¿Ya? Aparecen definitivamente las barreras. Fíjense el caso que les dije y les comentaba cuando los conocí. En lo que es los carros, desafortunadamente en Latinoamérica nos tienen catalogado como tercer mundo, no solamente Ecuador, lo que es Latinoamérica. Raro es el país latinoamericano que el 70% de su población utilice carro híbrido. Y aparte de que sea híbrido, que sea eléctrico. A nosotros todavía nos tienen con el pretexto que tenemos que utilizar el carro mecánico.
Pero ya poco a poco esos conceptos han ido cambiando. Como yo les mencionaba, el Chevrolet Aveo solamente se ha fabricado hasta septiembre de este año. Entonces, ¿qué pasó? Ya esa marca empieza a descontinuarse. Pero todavía nos tienen con el criterio que nosotros tenemos que utilizar ese carro mecánico. Es decir, que el carro eléctrico para nosotros tiene barrera. No es un carro para cualquiera. Es así de sencillo. Eso es lo que pasa. Ahora, fíjense que en el caso de las gasolineras, a pesar de que ahorita la Super está en 2,55, si ustedes se van a gasolineras que no son Primax y que no son Petroecuador, esas lo ofrecen más bajo todavía. ¿Por qué será? Porque ellos también tienen un libre comercio. Pero lo que pasa es que Primax y Petroecuador son nacionales. Las otras que yo les digo son un libre comercio entre ellas mismas. Por eso es que pueden rebajar el precio. Los carros Kia son marcas coreanas o chilenas, creo que son coreanos. Corea. Y son fabricados en México. La carrocería y todo es fabricado en México. El porcentaje sería el mismo para ellos o como la marca de allá y México lo fabrica. No, pues ellos tienen una zona de libre comercio. Entre ellos mismos no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que cuando el carro viene para acá, ¿cómo lo tienen que traer? ¿En qué gastan? Ya, en el envío. Ese envío tiene un valor. Generalmente la mercadería, eso no pasa aquí. La mercadería tiene que ser asegurada. ¿Por qué tiene que ser asegurada? Porque el avión, yo qué sé, se vino abajo. A los barcos, aunque ustedes no lo crean, sí existen los piratas. Si se han visto, Capitán Phillips de Tom Hanks es el mejor ejemplo. Sí, a los barcos sí los asaltan. Entonces tienen que estar protegidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese seguro sí lleva IVA. Eso es lo que se conoce como el arancel exterior común. ¿Qué es lo que pasa aquí? La típica. Señor Balá, ¿sabe qué? Me encantó el John Wick. Mándemelo para Machala. ¿Qué hace Juan Balá? Voy a Servientrega y Servientrega llega ya. Pero Servientrega no me garantiza que vaya a llegar si en caso de que lo roben o el uno que el otro. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar el seguro por el embarque de la mercadería. Nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Nosotros pagamos el valor y aspiramos en la buena fe de que todo resulte bien.